Hola a todos los probandos, soy el pastor Paulino Tun. Hoy he de compartir con ustedes en este curso de probandos, en la sesión 3, las clases 5 y 6. Espero ustedes también estén en el mismo deseo de seguir aprendiendo, aprovechando estos momentos de estudio que se les proporciona, con justamente el propósito de hacer de ustedes cada día, como dice nuestra disciplina, cristianos fructíferos. Quiero comenzar justamente leyendo como base bíblica la base bíblica que encontramos en 1 Corintios 3, del 7 al 14, y lo voy a leer en la versión de la Biblia Dios habla hoy, que dice así: de manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo, pues Él es quien hace crecer lo sembrado. Los que siembran y los que riegan son iguales, aunque Dios pagará a cada uno según su trabajo. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenecen a Dios. Yo fui el maestro albañil al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos, y otros están construyendo sobre ellos, pero cada uno debe tener cuidado en cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, que es Jesucristo. Sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja, cañas, pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago. Y como texto clave para memorizar en esta clase es el versículo 11, que dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, que es Jesucristo. Muy bien, jóvenes, como jóvenes y todos los que toman este curso de probandos en nuestro distrito, el propósito de este curso de probandos, entre otras cosas, es conocer un poco más sobre nuestra iglesia como institución y las reformas que le han acontecido a través de los años dentro de la estructura organizacional, y por la necesidad de irse adaptando y conformando a los tiempos y épocas que se viven en todo momento. Además, buscando con ello responder también a las necesidades de las personas en todas esas etapas. Y para esto he de referir un poco de historia, haciendo justamente el contexto de esta sesión. Como sabrán ustedes, la Iglesia Metodista, cuando sale de Inglaterra, empieza su movimiento expansionista, llegando, como todos sabemos, o cubriendo, como todos sabemos, de acuerdo a la historia, los países de Europa, de Asia, Oceanía, África, y por supuesto también en América del Norte, juntamente con nuestro país, que es México, y de igual manera en los países de América del Sur. Así que el metodismo llega entonces a México como resultado del trabajo misionero de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en aquel entonces existían dos ramas del metodismo a causa justamente de la división que ocurre en Estados Unidos durante la Guerra de Secesión, que son la Iglesia Metodista Episcopal y la Iglesia Metodista Episcopal del Sur. Y además que por acuerdo habían establecido que la Iglesia Episcopal del Sur trabajara con los estados del norte de nuestro país, justamente por estar cerca de su frontera, y la Iglesia Metodista Episcopal trabajara con los del centro de nuestro país. El primero entonces en llegar a México fue el obispo Gilberto Haven. Bueno, no sé si así se pronuncia Haven o Haven, quien viajó como pasajero en el primer ferrocarril que iba del puerto de Veracruz a la Ciudad de México en la Navidad de 1872, regresando a su país en marzo de 1873, justamente con el reporte
de que el país de México ofrecía una gran oportunidad para el trabajo misionero. Posteriormente, el 21 de febrero de 1873, llega Guillermo Butler a la Ciudad de México y que de manera muy providencial compra el edificio de la calle de Gante número 5, y en la Navidad de ese mismo año el edificio es dedicado al servicio público de Dios, fundándose así la Iglesia Metodista Episcopal en la República Mexicana. También en ese mismo año, pero en enero de 1873, otro obispo llamado Juan C. Kiner llegó en la tercera corrida del ferrocarril de Veracruz a México y compró la primera propiedad metodista en México, la Capilla de San Andrés, ubicada en la calle de la Estampa de San Andrés y Callejón del 57. Esto fue el 26 de febrero de 1873, que por cierto, ese templo fue compartido por ambas ramas del metodismo durante ese año, mientras se acondicionaba el edificio de Gante. Después de esto, en 1885, se va desarrollando justamente la vida eclesial del metodismo, de tal forma que se va organizando en la Ciudad de México la primera conferencia anual de la Iglesia Metodista Episcopal, que fue precedida por el obispo Guillermo L. Harris. Y el 29 de octubre de ese mismo año, 1885, también la Iglesia Metodista Episcopal del Sur celebró su primera conferencia anual, y esta fue presidida por el obispo Holland McTaggart. En 1886, un año después, las dos conferencias anuales tenían 58 ministros, 18 predicadores locales, 113 lugares de predicación, 3,332 miembros en plena comunión y 122 escuelas dominicales. Así que podemos notar que de 1886 a 1918, que son 32 años, se celebraron 32 sesiones también de conferencias anuales, es decir, durante ese tiempo un solo año no dejó de haber. En la segunda mitad de ese periodo, la Iglesia Metodista Episcopal del Sur se distinguió por producir abundante literatura religiosa. En 1917, se aprobó y se firmó el Plan de Cincinnati. ¿Por qué se llama así? Porque justamente en la ciudad del estado de Ohio, en la ciudad de Cincinnati, justamente, se realizó un formulario de estudio en el que se acordó que para no duplicar esfuerzos y evitar fricciones, se dividieran el territorio mexicano con otros grupos evangélicos. Como resultado de este plan, se fundó el Seminario Evangélico Unido de la Casa de Publicaciones de la imprenta respectiva, del Concilio Nacional Evangélico y del memorable periódico interdenominacional El Mundo Cristiano. Y que para sostener este periódico, ambas iglesias metodistas vendieron sus órganos oficiales, que eran el Abogado Cristiano y el Evangelista Mexicano. Así que cuando la Iglesia Metodista Episcopal celebró su primer centenario misionero, se estableció también la llamada Sociedad Mexicana de Evangelización Nacional, que hoy lleva el nombre de Comisión Misionera. En 1917, después de la Revolución Mexicana de 1910 y la promulgación de la Constitución de 1917, las iglesias que estaban en ese momento se vieron en la disyuntiva de obedecer o no disposiciones legales. Así que, de acuerdo a lo que ellos mismos consensaron, tuvieron que ceder iglesias, escuelas y otras instituciones de servicio social, debido a que por falta de recursos ya no podían sostenerlas. Recordando justamente que después de la Revolución de 1910, las fronteras de nuestro país también se vieron afectadas, restringiendo la llegada de extranjeros misioneros o de misioneros extranjeros, así como también de divisas. Por lo tanto, todas las instituciones que en ese momento existían aquí en nuestro país, pues era ya muy difícil sostenerlas. Además,
con el colapso económico de Estados Unidos en 1929, el trabajo misionero se complicó a tal grado que ya no se podía sostener. Y entonces lo que se hizo fue empezar a nombrar comisiones para ir conformando poco a poco un metodismo unificado, de tal forma que en 1930, el 16 de septiembre, después de que se creó la Comisión Unificadora del Metodismo en México, en la iglesia de Gante se realiza la primera conferencia general de la Iglesia Metodista de México, en donde se legisla un reglamento de la primera disciplina y también se consagra a su primer obispo, que se llamó Juan Nicanor Pascoe Gómez. ¿Por qué es importante esto? Bueno, todo lo que acabo de comentar hace un momento es historia, que le dieron contexto a todo lo que enseguida vamos a ver. Después de ese momento, de 1885, que es cuando comienzan, hasta este año de 1972, ocurre que se forma entonces la primera conferencia general en nuestro país, que marca justamente el inicio de la vida autónoma de la iglesia y se organiza en dos conferencias: la conferencia anual fronteriza y la conferencia anual del centro. Por lo tanto, de 1930 a 1970 se mantuvieron justamente así, con dos conferencias. Pero en 1972, que es cuando se realiza la primera conferencia general, en este año de 1972, convocan a una conferencia general extraordinaria, buscando justamente la manera de actualizar y agilizar el gobierno y la administración de la iglesia, que pudiera responder a las demandas de ese momento que estaban viviendo. Porque se reforma en parte la estructura orgánica de la iglesia y se establecen, como ya dijimos, dos áreas episcopales: la conferencia anual fronteriza y el área episcopal de la conferencia anual del centro. Y lo interesante de esta conferencia general, que es precisamente con la que estamos iniciando esta clase, es que permiten o autorizan que sus respectivas conferencias anuales eligieran a su obispo respectivo. Entonces serían justamente las conferencias anuales quienes lo harían, porque antes de este momento se nombraban a los obispos en las conferencias generales. Dejarían entonces de ser nombrados allí para que fuesen las conferencias anuales las que lo hicieran. Y la conferencia, como dato histórico, que esto es importante que lo recuerden, la conferencia fronteriza eligió a Joel Mora Peña para el cuadrenio 1974-1978, al tiempo que la conferencia anual del centro eligió al doctor Alejandro Ruiz Muñoz para el cuadrenio del mismo tiempo, 74 al 78. Pero en 1970, bueno, no pero, además de esto, en 1973, al año después de esta conferencia general, se celebra el primer centenario y fue un evento digno de la iglesia metodista, conforme justamente es esto. Para que nosotros estemos un poco más enterados de cómo la vida estructural de la iglesia en este momento histórico se dio, recomendamos que revisen la disciplina. En sus primeras páginas está justamente toda la historia de los obispos en nuestra disciplina, edición 2018-2022, toda la historia de los obispos, sus nombres, los años en que fueron electos y también los años en los cuales cubrieron sus respectivos cuadrenios, sus respectivas funciones. Allí lo pueden encontrar, por favor, en todas ellas. Decíamos entonces que de acuerdo a estas nuevas estructuras que se estaban dando,
Así continuaron, la iglesia continúa su vida justamente conforme los requerimientos sociales lo iban dando, lo iban solicitando. Pero las cuestiones geográficas seguían siendo un problema. Es decir, un obispo era mucha la distancia que tenía que cubrir, tanto uno como el otro. Por lo que entonces, en la conferencia general número 15, es decir, en el año de 1986, en esta conferencia general se autorizó crear conferencias anuales. Y la conferencia anual del centro, en su periodo de sesiones número 57, dejó de existir, formándose lo que hoy conocemos como la CAM, la CASE y la CAS. Es decir, la conferencia anual del centro dejó de existir y de ella nacieron las tres conferencias a las cuales una de ellas pertenecemos, que son la CAM, la CASE y la CAS. Y la conferencia anual fronteriza en su 2 años más esperó, de tal forma que en su periodo de sesiones número 59 elige no elige, sino que deriva también, deja de existir para derivar de ella la conferencia norcentral, la conferencia de oriental y la conferencia norcentral. Es decir, la CANO, la CANSEN y la CAO. Y en la conferencia general siguiente, la número 16, 4 años después, se autoriza, esta conferencia general se realizó en Metepec de la ciudad de Puebla, en junio de 1990. Aquí, justamente, aprueban que cada conferencia elija su propio obispo. Es decir, la conferencia general número 15 y la conferencia general número 16 tienen una connotación, digamos, muy significativa, porque en la 15 autorizan que se nombren nuevas conferencias anuales y en la conferencia número 16 aprueban que también sea cada conferencia anual que elija o que tenga su propio obispo. Por lo tanto, encontramos una situación un poquito, digamos, de caso especial, que es la CASE. De por sí, ya como conferencia, hermanos, nosotros a la cual pertenecemos, somos de la CASE. Somos especial. En la conferencia anual que tuvieron en 1990, ellos postergaron la elección de su propio obispo por considerar que aún no estaban en condiciones justamente de mantener o de tener a su propio obispo. Así que solicitaron al gabinete general que en ese año les designaran a un obispo y la responsabilidad cayó en la persona del doctor Ulises Hernández Bautista. Y al año siguiente, entonces, en 1991, ya se elige y el primer obispo electo de nuestra conferencia, ya como tal, fue el presbítero Fidel Ramírez Sánchez. Así que también en el cuadrenio de 1994 a 1998, otra cosa interesante sucedió. La Comisión Nacional de Programa elaboró objetivos, metas y un calendario de actividades para los ámbitos nacional, conferencial, distrital y local. Y el evangelista mexicano se convirtió en el órgano oficial de información sobre acuerdos oficiales. Entonces, como podemos ver, este paso de la estructuración de nuestra iglesia no ha dejado de tener cambios, no ha dejado de tener variantes, porque en su accionar de cada época también se va adaptando a las situaciones que le van exigiendo. De tal forma que en el cuadrenio de 1998 al 2002 se creó también el lema "Cada metodista, un evangelista", con la meta a 6 años de un crecimiento del 150% en feligresía
y 75% en creación de nuevas iglesias. Es también en este cuadrenio donde surge el objetivo general. La Iglesia Metodista de México extenderá el reino de Dios mediante la proclamación del Evangelio y la afirmación de la doctrina, haciendo de esto un estilo de vida proyectado en crecimiento, en feligresía y servicio a la comunidad. Por lo que también se designó a un presidente nacional de programa, y esta ocasión recayó en la persona del ingeniero Horacio Aguilar Madrid. Y en este programa que se realiza en este cuadrenio, todos tendrían que trabajar en base a un programa y lineamientos que vendrían o que procederían del ámbito nacional. Es por eso que después de de la conferencia general pasada, en esta número 20 también es muy importante. En esta conferencia número 20 o la 20ª conferencia general que se realizó en San Juan Acosac, Puebla, en el año de 2006, justamente lo interesante de esta conferencia es que es allí donde surge, o mejor dicho, se refrenda la doctrina wesleyana adoptando un lema. A 150 años del metodismo en México, en Cristo, reformando a la nación y extendiendo la santidad escritural. Esto es lo relevante de esta conferencia general, porque justamente es también en la siguiente que va a consolidarse, pero en este momento solamente se amplía, o no digo solamente, sino que en este momento lo interesante también de esta conferencia general es que se concreta la visión de la Iglesia Metodista con esta frase: reformar a la nación extendiendo la santidad escritural. Y ampliaron la visión metodista, no solamente para este cuadrenio, sino hasta para el 2023. Justamente es esta la frase que se concreta: reformar a la nación extendiendo la santidad escritural. También es en este cuadrenio que, en razón del bicentenario del inicio de nuestra independencia, 1810, también es el centenario de la Revolución Mexicana, 1910, que se realizan eventos que promovieron justamente el fervor patrio. Todo este panorama histórico que hasta ahora les he contado es para que nosotros podamos apreciar cómo también nuestra iglesia, en su estructura y su organización, tiene necesidad de estarse modificando para poder responder con mayor eficacia a, esto es interesante, a la tarea de extender el reino de Dios, tomando en cuenta las necesidades del mundo que le rodea y caminando a la par de sus necesidades. Y que recuerden, hermanos, justamente es esto lo que le da sentido a nuestro quehacer teológico. En verdad, hermanos, todo esto que hoy ustedes están viendo, están estudiando, y todo lo que tiene como propósito este curso de probandos, es que todos al final, todos como pueblo metodista, persigamos esto: extender el reino de Dios en la tierra, al igual que Jesús, quien es el que nos pone la muestra, porque él dice que vino para servir y no para ser servidos, y debe ser nuestra misma postura. Y entonces, después de esta visión extendida que surge aquí en la conferencia de San Juan Acosac, inicia nuestra sexta lección, justamente hacia los 150 años del metodismo en México. Y creo que un texto, digámoslo así, muy ad hoc, es justamente Levítico 26:9, que dice: los miraré a ustedes con buenos ojos y los haré crecer en número y mantendré con ustedes mi alianza.
Recuerden, hermanos, que todos los trabajos que se pudieran realizar desde el punto de vista eclesial, si no tenemos una visión de hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar, con todos los trabajos que estamos realizando, con todas las actividades que realizamos, con todas las buenas intenciones con que lo hagamos, si no tenemos claro hacia dónde vamos, hacia dónde estamos conduciendo a este pueblo, entonces, hermanos, todos estos años de vida del metodismo han sido en vano. Y justamente es en esta lección donde nosotros vamos a aprender un poquito más, recordando justamente esto, que nuestro trabajo tiene un propósito. Todo lo que ustedes hagan, todo lo que los metodistas realicemos, tiene un propósito que descansa justamente en el artículo número 4 que está contenido en nuestra disciplina y que de manera particular en la edición 2018-2022 está en la página 73. El artículo número 4 dice así: extender el reino de Dios, fortalecer y fomentar la vida cristiana integral de los miembros de la iglesia. Este es nuestro propósito, hermanos. De tal forma, entonces, que de acuerdo a esto y con todo lo que ya se habló, tenemos que volver un poquito justamente a las conferencias, porque todo ese trabajo que se está pensando tener hasta el 2023, año en el cual se cumplen los 150 años del metodismo, tenemos justamente que recordar nuevamente que son 6 nuestras conferencias que están trabajando para que esto pueda ser posible. Y vamos a empezar justamente con las del centro para acá, que son la Conferencia Anual de México en sus siglas CAM, la Conferencia Anual Septentrional en sus siglas CAS y la Conferencia Anual del Sureste, a la que nosotros pertenecemos con las siglas CAS. La Conferencia Anual Norcentral, que es la CANCEN, la Conferencia Anual del Noroeste, que es la CANO, y la Conferencia Anual Oriental, que es la CAO. En todo esto, hermanos, sin duda, es importante que también tengamos claro el panorama. Todo lo que nosotros hagamos deriva de un programa nacional de trabajo, es decir, no estamos haciendo nada por nuestra propia cuenta. Hay un lineamiento nacional, hay un programa nacional de trabajo que tiene lineamientos bien puestos, bien claros, y que es justamente donde las 6 conferencias, cada una de ellas habrá de trabajar. Y para esto tenemos también que recordar que lo que nos toca hacer no solamente está en lo que cada uno pudiera aportar, no. Este Programa Nacional de Trabajo se encuentra en un libro, en un libro rojo que también fue emitido después de la Conferencia General número 20, que es en donde se encuentra todo el programa de estos años y que van a terminar justamente en el 2023. Es decir, todo el programa que se pensó en ese momento, que inicia en el 2006 hasta el 2023, está contenido en este libro. Y también tendríamos que preguntarnos, bueno, si ahí está todo lo que vamos a hacer, ¿cuál va a ser la forma en que nos vamos a organizar para poder hacerlo? Bueno, también hay un organigrama en el que se muestra la tarea, o mejor dicho, se muestra de cómo estamos organizados para poder realizar todo ese trabajo. Este organigrama también se encuentra en nuestra disciplina edición 2018-2022 en sus páginas 705 y 707. Allí ustedes pueden consultar para poder ver cómo estamos estructurados, cómo estamos organizados, quién preside un área, quién es su comisión, hacia dónde se dirige, etcétera.
Ese es justamente el contenido del Programa Nacional de Trabajo. Así que todo esto también nos lleva a una pregunta. ¿A través de quién lo vamos a hacer? ¿Sí? Porque dentro de lo que nos toca, bueno, diría, alguien preguntaría, ahí está el organigrama. Veo que tiene un pastor suplente, digo un pastor titular, un pastor ayudante, veo que hay una secretaría, etcétera. ¿Y dónde estoy yo? Por eso la pregunta cabe perfectamente a través de quién lo vamos a hacer. Bueno, para que todo este programa de trabajo que está aquí se pueda realizar, dijimos hace un momento que se creó también la Comisión Nacional de Programa. Esta Comisión Nacional de Programa tiene como función integrar, calendarizar, promover, evaluar el programa de mayordomía de acuerdo a objetivos y lineamientos generales aprobados por cada conferencia anual, así como cada una de las conferencias de cargo pastoral, conferencias de iglesia y de organizaciones oficiales que existan en cada conferencia. Es decir, esta comisión de programa va a conjuntar, va a recoger todos los acuerdos que hayan tenido en cada conferencia, cada organización, cada conferencia de iglesia, cada organización oficial, los acuerdos que hayan tenido, las va a recoger, las va a conjuntar y las va a alinear justamente en la línea de trabajo, las va a colocar y las va a encauzar en los lineamientos correspondientes que desde nivel nacional se nos da. Entonces, esa es cómo vamos a trabajar. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? Más bien, ¿quiénes lo van a hacer? Sigue contestando la pregunta a través de cada quien. Hemos de saber que existen tres áreas principales dentro de la iglesia, que son: 1, desarrollo cristiano; 2, testimonio cristiano; 3, finanzas y administración. Cada una de estas áreas existen tanto a nivel nacional, a nivel conferencial, a nivel distrital, a nivel local. Y cada una de ellas también se reunirá con sus comisiones y organizaciones correspondientes y elaborarán su plan de trabajo, apuntarán sus acuerdos y las van a alinear, por así decirlo también, en todo lo que a nivel nacional se nos marca como puntos principales para encauzarlos justamente allí o también a la par ponerlos bajo los lineamientos nacionales. Estas tres áreas también lo que van a hacer responde a una necesidad o responde o tienen su razón de ser y van a responder a las 4 imperantes o bajo 4 imperantes. Es decir, nosotros tenemos este plan de trabajo, lo hemos alineado tal como nos lo marca la Comisión Nacional de Programa. Nosotros queremos realizar este trabajo y a través del trabajo vamos a responder a las 4 imperantes que tenemos y que hemos observado están en nuestro país o en nuestro pueblo, en nuestra iglesia local. 1, proclamar las buenas nuevas como principio evangelizador. 2, cultivar el crecimiento espiritual de los creyentes. 3, aliviar las carencias materiales de los necesitados. Y 4, practicar la mayordomía cristiana. Es decir, estas 4 imperantes responderían a una pregunta del ¿por qué lo vamos a hacer? Porque es necesario proclamar las buenas nuevas como un principio en el que la gente tiene que conocer el evangelio. Porque también las personas necesitan cultivar, necesitan crecer espiritualmente. Porque también a través de nuestro trabajo se va a poder responder o ayudar
a las carencias materiales de la gente que lo necesite. Y 4, vamos también a aprender, mientras hacemos todo nuestro trabajo, vamos a aprender a ser mayordomos o buenos administradores de los recursos que tengamos, que tienen que ver tanto recursos humanos, tanto recursos materiales. De tal manera, entonces, que estas 4 imperantes no están nada más así pensadas, ¿no? Porque también se desglosa justamente del PON, que son las siglas, que quiere decir Plan Operativo Nacional. Este trabajo de la Comisión Nacional de Programa, en donde recoge todo lo que las áreas le han dicho, que han observado y que de acuerdo a los lineamientos nacionales ya determinaron qué hacer, también no lo va a hacer así nomás, va a responder también a un propósito que es cumplir el mandato de Jesucristo siguiendo su ejemplo y reconocer que la misión integral de ese artículo 4 que está en nuestra disciplina y marca justamente la razón de nuestra vida como iglesia es la evangelización y el discipulado. Es decir, nosotros cumplimos una orden que el Señor nos da. ¿Cuál es esa orden? Ir a compartir el evangelio y a discipular a la gente. Bajo este propósito, entonces, hemos de trabajar ordenados por el Plan Operativo Nacional. Y la primera área, o la primera área que entra, digamos, en acción, bueno, a lo mejor es la primera que entra en acción, pero quiero comenzar con desarrollo cristiano. El área de desarrollo cristiano, que también responde a las 4 imperantes que ya vimos anteriormente, que también está delineado por la línea nacional, que también obedece a los lineamientos nacionales, que también responde al entorno en el cual o el ámbito en el cual se está creando, porque puede ser nacional, puede ser conferencial, puede ser distrital y local. Entonces, esta área, para poder realizar y poner en práctica todos los lineamientos que derivan del Plan Operativo Nacional, tiene que establecer un programa formativo. Este programa formativo contiene instrucción doctrinal básica del cristianismo y distintiva del metodismo. Incluye la mayordomía integral, es decir, no solo las cuestiones financieras, tiene que ver tiempo, talento y todo lo que en la iglesia pueda aprovecharse, la tiene que administrar, de tal manera que pueda también desarrollar liderazgos y ministerios especializados. Todas estas 3 cosas importantes en su programa formativo responden también a su objetivo: lograr que el cristiano metodista, o que el cristiano, en este caso en particular metodista, se convierta en un discípulo fructífero. Es decir, una manera también de decirlo, hermanos que están tomando este curso, no solamente se trata de saber cómo estamos organizados como iglesia, no solo se trata de saber qué tanto en la historia hemos vivido o hemos hecho, o qué ha sucedido, qué hemos creado, etcétera. No solo es eso. Nosotros podemos tener un sinfín de actividades, pero si no sabemos hacia dónde estamos yendo y qué es lo que queremos lograr, tampoco de nada sirve. Es por eso que desarrollo cristiano va a tener un programa formativo. Nos va a enseñar cosas que no sabemos. Le va a dar sentido a lo que ya tenemos como formación. Y nos va a enseñar cómo usar y cómo hacerlo efectivo, cómo hacerlo eficaz, cómo hacerlo bueno y cómo hacerlo realmente provechoso para las personas. En este caso, su propósito es que cada uno de los miembros que conforman las diversas congregaciones
se conviertan en discípulos que lleven fruto. Es decir, que no solamente sepan qué es lo que tienen que hacer, sino que lo que hacen tenga resultado positivo. Ante esta situación, obviamente tenemos que también decir que en esta área se contienen también las 5 organizaciones oficiales de nuestra iglesia, que son en siglas LMJI, la Liga Metodista de Jóvenes e Intermedios, la SMF, que es la Sociedad Misionera Femenil, la LBSC, que es la Legión Blanca de Servicio Cristiano, la Fraternidad, la FHM, que es la Fraternidad de Hombres Metodistas, y la GM, que es el Grupo de Matrimonios. De igual manera, estas organizaciones que están insertadas dentro del organigrama y que están supeditadas al área de desarrollo cristiano, de igual forma van a trabajar con un programa formativo. Todas las cosas que ellos realicen, que estas organizaciones realicen, van a tener como propósito al final lograr que cada uno de sus integrantes sean personas de provecho, no solo para la sociedad, sino también para la iglesia, o viceversa, no solo para la iglesia, sino también para la sociedad en la que vivan. Porque justamente, recuerden, esto es lo que le da sentido a nuestro quehacer teológico. Esto es lo que le da sentido a lo que nosotros somos. Si, hermanos, si nos ostentamos como cristianos metodistas, pero no aportamos nada a la sociedad en la que vivimos, entonces yo preguntaría, ¿para qué estamos? ¿Para qué estamos? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos lo otro? Si no va a tener repercusión en la vida social, en la vida de la gente que nos rodea. Recuerden que el propósito, el objetivo, perdón, del área de desarrollo es hacer que cada cristiano sea fructífero. También en esta misma línea tenemos la segunda área, que es el testimonio cristiano. Testimonio cristiano. También testimonio cristiano tiene que ver, su función está en razón de lo que la gente de afuera necesita. Está más en razón de cómo va a responder ante la gente que nos rodea. Por eso se llama testimonio cristiano. Tiene que testificar de Cristo a través de lo que hace. Por eso su propósito, como podemos notar, es establecer un programa permanente de evangelización, de conversión y profundización de la experiencia personal. Aprender a expresar de manera auténtica y profunda de vida cómo estamos consagrados mediante hechos concretos de amor al prójimo. Y para que esto lo pueda realizar, también tiene que elaborar proyectos. Esos proyectos van a promover el desarrollo integral de las personas, procurando, como ya se ha estado reiterativamente diciendo, respondan a las necesidades de su entorno social. Nuevamente se enfatiza esto. Nuestra estancia en este mundo, en este periodo histórico, nuestra estancia en esta iglesia, en esta institución, es porque hay gente que necesita a Dios. Sí, lo que nosotros podamos hacer, lo que podamos lograr, lo que podamos aprender, tiene razón de ser porque hay gente que lo necesita. Hay gente que necesita escuchar de Cristo. Hay gente que tiene que ver y oír lo que Dios puede hacer por ellos. Hay gente que está necesitando un empujón, que está necesitando un ejemplo para poder cambiar o tener la oportunidad de cambiar su condición actual. Y el área de testimonio cristiano tiene justamente ese trabajo. Lograr que a través del amor con que se hagan las cosas, la gente conozca a Cristo. Y esa gente que conoce a Cristo también aprenderá todo lo que nosotros como institución podamos enseñarles,
de tal manera que toda la potencialidad que ellos tengan en su interior lo puedan desarrollar y puedan vivir y puedan enfrentar esa vida que hasta ese momento los están llamando. Y por último, tenemos la tercera área, que es la de finanzas y administración. De igual manera, esta área, sus planes de trabajo y todos los proyectos también de trabajo que tenga, responden justamente al Plan Operativo Nacional. Es decir, ninguno de las tres áreas se sienta e imagina lo que tiene que hacer. No, hay un lineamiento nacional sobre el cual se va a ceñir, se va a alinear, y sobre ello, de acuerdo a lo que está viendo a su alrededor, es como va a utilizar, a administrar los recursos que la iglesia tenga. Es por eso que el propósito de esta área es administrar todos los recursos que se tenga en la iglesia bajo el temor de Dios. Si es una silla, por ejemplo, tiene que saber de qué manera puede utilizar eficazmente esa silla. Si es un mueble, de igual manera. Si es una persona con ciertos dones y talentos, también entra en el área de desarrollo o de testimonio. Pero todos los recursos, hermanos, que se tengan, tanto financieros como humanos, tienen que ver con el trabajo de esta área. Es por ello que también su propósito es coordinar los programas de mayordomía cristiana en todos los niveles. Así como las cinco organizaciones oficiales, cada una de ellas responde a planes particulares, ciñéndose a los lineamientos nacionales del PON y encauzándose a necesidades particulares de su entorno. También es importante que nosotros conozcamos y sepamos que todo lo que estamos haciendo a nivel local también responden y derivan de este Plan Operativo Nacional. De tal forma, hermanos, que nuestro trabajo dentro de la iglesia y todo lo que podamos aportar dentro de esta organización, dentro de la organización quizá en la que estemos, o esta institución llamada Iglesia Metodista, será para gloria de Dios. Porque recuerden, todo esto que ya platicamos, la riqueza de nuestra historia, todos los logros que se han tenido a través de los años, las estructuras cambiantes de acuerdo a necesidades de la época, las mejoras que se han hecho en pro de mejorar nuestro servicio a la sociedad, todo eso, hermanos, responde al artículo número 4. Tenemos que extender el reino de Dios en la tierra y saber al final a dónde queremos llegar. En este caso particular, la iglesia pretende formar hombres y mujeres de provecho, pero como lo dijimos hace un momento, hacer que sus vidas sean realmente fructíferas para la gloria de nuestro Dios. Así que, hermanos, pues les agradezco este tiempo que se han tomado para esta clase. Yo los insto a que continúen adelante preparándose, porque nada de lo que hagamos, dice la Escritura, por Dios, va a ser en vano. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.